Buen día, jóvenes. En este video vamos a hacer la demostración de algunos de los componentes que se mencionan en los videos teóricos. Vamos a ver, vamos a demostrar su funcionamiento para que se entienda cómo funcionan y por qué es que se conectan de la forma en la que se conectan. Ahorita lo vamos a ver y cómo podemos aprovechar ese tipo de esas características para poder conectar también sensores. Entonces, bueno, lo primero que tienen que hacer es colocar una protoboard, si es que quieren seguirme. Después necesitamos un potenciómetro. Recuerden que un potenciómetro es el elemento que nos permite variar la resistencia al mover su perilla. En este caso, esta es la perilla. Entonces vamos a ver si es cierto que la resistencia cambia. De hecho, vamos a encontrar aquí en instrumentos, en la parte de componentes todos. Busquen en instrumentos, vamos a buscar el multímetro. Se llama multímetro porque puede medir distintas magnitudes, en este caso amperaje, voltaje y resistencia. En este caso lo vamos a usar como medidor de resistencias. Entonces, ahorita que empiece la simulación, hacemos el cambio. Este potenciómetro viene por default de 250 kiloohms. Si yo mido su resistencia de primera a tercera terminal, voy a tener el valor completo de 250 kiloohms. Yo le doy aquí la inicialización, lo paso a modo resistencia y ahí están los 250 kiloohms. ¿Ok? Entonces, por más que le mueva la perilla, ese valor no va a cambiar porque yo estoy midiendo desde la primera a la última terminal. Recuerden que les comenté que la perilla es la que está conectada a la terminal de en medio y es la que va a hacer contacto con alguna parte de la resistencia. Es como si esta perilla partiera en dos la resistencia y tendríamos una resistencia de la terminal 1 a la terminal 2 y otra resistencia de la terminal 2 a la, perdón, una resistencia de la terminal 1 a la que le llaman aquí Wiper y una resistencia desde Wiper hasta terminal 2. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que no hay valor, no hay cambio de valor. Tengo la simulación y lo que voy a hacer ahorita es borrar un cable de estos y ponerlo en la terminal del medio. Voy a simular y van a notar qué sucede cuando muevo la perilla. Está en 39.40K. Yo le bajo. Puedo tener desde el 0, que es el mínimo, hasta el máximo, que son los 250K. ¿Qué pasa si yo hago lo mismo, pero ahora en lugar de conectar la primera con la segunda, conecto la primera con la tercera? Digo, la segunda con la tercera. Inicio la simulación y si se dan cuenta se intercambia ahora. En el valor que hace rato era el máximo tengo el mínimo y en el momento que yo paso hasta el otro lado se vuelve el máximo, ¿sí? Entonces quiere decir que esta perilla parte en dos y dependiendo en qué posición esté, pues va a quedar una resistencia mayor de un lado y una resistencia menor del otro lado, ¿no? Si yo la intento poner en la mitad, voy a tener algo así como 125 kiloohms. Ahí está. Se supone que ahí estoy exactamente en la mitad. Entonces aquí tengo 125 kiloohms y de este lado tengo 125 kiloohms. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué se puede realizar con esto? Podríamos tal vez variar la intensidad de un LED. Supongamos que ponemos un LED. Vamos a buscar un LED. ¿Dónde está el LED? Aquí están los LEDs. Entonces yo pongo un LED aquí. Voy a poner una batería. No sé por qué me gusta la batería, está enorme de 9 volts. Pero bueno. Aquí está el positivo. Voy a ponerlo otra vez, lo puse un poco feo. Ahí está el negativo.
Y como en el primer demo pusimos, aquí es necesario poner un cable a corriente. Yo podría tener esta como una resistencia variable. Yo podría conectar de aquí a acá. Como en el primer demo, la corriente pasaría por acá y quiero usar la variación de la resistencia. Entonces uso la patita del medio. Y me voy a la tierra para cerrar el circuito. Si yo inicio la simulación, si se dan cuenta, el valor máximo, ¿se acuerdan que estaba aquí? A la izquierda, se apaga el LED casi. Pero conforme yo me voy moviendo hacia el lado derecho, el valor de la resistencia va disminuyendo. Entonces, la intensidad del LED va aumentando. Hasta que llega el punto en que recuerden que aquí la resistencia es 0. Quiere decir que están pasando mucha corriente a través del LED. Si es que yo me moviera hasta ahí. Entonces yo tendría que quedarme un poquito antes, ¿no? Ahí. Si se dan cuenta, aquí aparece un signo de admiración en algún momento. Y a ver si le atino. No le atino. Ahí está. Bueno, vieron el signo de admiración, ¿no? Eso quiere decir que ahí todavía estamos dentro de los límites máximos de corriente en el LED. Esta sería una forma de utilizar este potenciómetro. Otra manera de usarlo es lo que se llama un divisor de voltaje. Voy a conectar aquí. Voy a quitar tantito el LED. Y voy a agregar otro multímetro para realizarles la demostración. Voy a poner 2 multímetros. Y la intención de esta demostración es que vean que el potenciómetro lo podemos usar también para hacer variar voltaje. En este caso yo voy a conectar una patita aquí, una patita aquí y salió un poquito feo, ahí está. Yo voy a conectar mi multímetro en la patita del medio. Ahora, les comenté que lo que quiero variar es voltaje. Y esta configuración lo que me permite es variar el voltaje entre 0 y 9 volts. Y esa variación la voy a estar visualizando en la patita número 2, bueno, la patita del medio. Recuerden que para medir voltaje yo necesito una referencia, ¿sí? No puedo decir nada más con un cable desde el multímetro, decir, pues eso mide 9 volts. El multímetro necesita entender el voltaje que está manejando el circuito. Por consiguiente, las tierras deben ser las mismas, ¿sí? Entonces yo agarro la tierra de mi multímetro y la hago igual o la conecto físicamente a la tierra del circuito. De esa manera, un voltaje que se genera en el circuito va a poder ser leído adecuadamente en el multímetro, ¿sí? Entonces, si le doy a iniciar sesión, iniciar simulación, vean qué voltaje tengo aquí. Si yo le doy aquí hasta abajo, voy a tener los 9 volts. Porque si se dan cuenta, la resistencia en ese punto es 0. ¿Sí? Y es como si hubiera aquí un cable, ¿no? Nada más, directamente conectado desde voltaje hasta tierra. Conforme yo me vaya moviendo hacia la izquierda, el voltaje va a ir cambiando. ¿Sale? ¿En qué se puede usar esto? Imagínense que ustedes tienen creo que se los mencioné en el video, que tienen un motor que está pegado a esta perilla, ¿no? Y el eje del motor está pegado y cada vez que se mueva el motor izquierda o derecha, pues la perilla del potenciómetro también se mueve, ¿no? Igual, porque pues están pegados. Entonces yo podría saber la posición tal vez de un motor, ¿sí? O de un algo, lo que sea, que esté pegado a la perilla, y de manera que si se moviera de esta forma, yo estaría viendo la variación de voltaje en algún circuito. Puede ser que esto yo, en lugar de conectarlo al multímetro, lo conecto a un Arduino y pueda decidir que si está el brazo o el motor o lo que sea moviéndose de este lado, es decir, entre 0 volts y entre 4, 5 volts, ¿sí? 4.5 volts, que es la mitad,
yo podría decidir hacer algo. Y si el voltaje está entre 4.5 y 9 volts, es porque está del otro lado del movimiento, yo podría hacer cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, de esa manera se pueden conectar elementos que son resistivos, ¿sí? Que son resistencias, de forma tal que yo pueda variar el voltaje. Porque la forma más sencilla de medir un sensor es por un voltaje que se modifique. Es más fácil medir un voltaje que una corriente y una resistencia, ¿no? Entonces, esta sería la forma en que ustedes podrían conectar un potenciómetro y utilizarlo en modo divisor de voltaje. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro de los sensores? Voy a detener la simulación. ¿Cuál otro de los sensores dijimos que es resistivo? Puede ser los que tenemos aquí. Vamos a ver cuáles tenemos. Imagínense esta fotorresistencia. Yo podría tener una fotorresistencia conectada con una segunda resistencia, ¿sí? Porque esta es una resistencia que nada más tiene dos patitas, pero imagínense que yo pudiera hacer esto. Voy a borrar esta línea, voy a borrar esto. Imagínense que tienen esto. Imaginen esta patita, la terminal 1 de la resistencia, como la primera pata del potenciómetro. Esta de en medio, que conecta las dos, como la patita de en medio del potenciómetro. Y la terminal 2 de esta fotorresistencia, como la tercera patita. Entonces, ¿están de acuerdo que si yo conecto esto así, y ahora mido de la patita de en medio, digámoslo así, de estos dos sensores, de estas dos resistencias, yo podría tener una variación de voltaje dependiendo de cuánto varíe esta resistencia, que en este caso es la única que puede variar. Esta de aquí es fija, esta puede variar. Entonces es como si yo tuviera un rango un poquito más limitado que el potenciómetro de cuánto mide, de cómo puede variar, ¿no? Mi perilla. En este caso sería la resistencia. Vamos a hacer la prueba. Voy a iniciar la simulación. Y si se dan cuenta, tengo 49.8 milivolts. Aquí la simbología indica que esto está oscuro, ¿no? Como si no estuviera incidiendo luz en la fotorresistencia. Conforme yo aumento la luz que incide en la resistencia, si se dan cuenta, varía exactamente igual que el potenciómetro. Bueno, exactamente igual no, porque aquí tengo un rango entre 49 milivolts y casi 6 volts. Ese es el rango de valores que yo podría estar modificando con esta fotorresistencia. Si yo quisiera un rango distinto, yo tendría que cambiar la resistencia de abajo. Esta resistencia es de 1 kilo ohm. Supongan que ponemos 5 kilo ohms. Vamos a ver cómo cambiaría el rango. 244 cambió hasta 8.8 volts. Cambió el rango de voltaje que yo puedo modificar, ¿sí? Entonces, cualquier elemento resistivo, cualquier sensor resistivo que yo quiera leer en términos de voltaje, debería yo conectarlo en una configuración similar a esta, en una configuración similar a lo que es un potenciómetro, ¿sí? Entonces, esta sería la demostración de este video. Va a haber práctica de esto, entonces estén al pendiente. Saludos.